Bien, comenzamos la parte 2 de la explicación del video. Acuérdense que esto hace referencia a la parte 1. Les voy a dejar arriba el link para que puedan volver al paso anterior donde explico la parte 1 de lo que sería qué es un número complejo, ¿sí? Bien, parte 2, arrancamos. Potencias de i. Bien, acuérdense que yo les dije que ¿por qué el número i es imaginario? Porque pasa una cosa que es muy rara, que queda elevado al cuadrado y que nos dé menos 1, ¿sí? Y a la 1, ¿sí? La raíz de menos 1, que es i, si estuviese elevado al cuadrado, nosotros elevaríamos el argumento al cuadrado y se me cancelaría la potencia con la raíz, me quedaría menos 1, perdón. Y a la 3 sería i a la 2 por i, y a la 2 sabemos que es menos 1 por i, es menos i. Y a la cuarta sería i al cuadrado por i al cuadrado, menos 1 por menos 1, por regla de signos, menos por menos más, 1 por 1, 1. Y a la quinta sería i a la cuarta por i, 1 por i es i. Y a la cuarta por i a la 2, en este caso sería i a la sexta, sería 1 por i cuadrado, menos 1. Y a la séptima sería i a la cuarta por i a la 3, sería menos 1 por i a la 3, es i a la 3, es menos 1. Y a la 8 o a la octava es i a la cuarta por i a la cuarta, es 1 por i a la cuarta, es i a la cuarta, es 1. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los exponentes sean muy grandes? Vamos a tener que hacer, ¿sí? Un paso, por ejemplo, un valor que sea de 2 cifras o de 3 cifras como potencia de i. Tenemos que tener en cuenta que se repiten cada 4. ¿Sí? Si queremos saber una potencia cualquiera de i, se divide el exponente entre 4, quedando el resto de la división como nuevo exponente. Fíjense, en este caso tenemos elevado un número de 2 cifras. I a la 43, ¿sí? Si nosotros descomponemos este número es como me quedará i a la 4 por 10 más 3, ¿sí? Si lo vemos como una potencia de potencia, es i a la cuarta por 10 por i a la 3, ¿sí? Acuérdense que esto nos da i a la 3, ¿sí? Este valorcito que tenemos acá. Sabemos que vale menos i. También, otra forma de hacerlo, lo dividimos el 43 entre 4 y nos da 10, ¿sí? Y el 10 de cociente, y 3 de resto. El valor que nos queda en el resto es el que nos va a determinar qué valor corresponde, ¿sí? I a la 3 menos i. Bien, creo que ese último método es el método más fácil. Ustedes eligen cuál de los dos les conviene. Bien, vamos a el tema de cómo pueden representarse los números complejos, ¿sí? Tienen la forma, en este caso de binomio, a más bi, siendo a y b números reales, a y b, y se dividen una parte real y parte imaginaria, ¿sí? Binómica porque es como si fuera dos términos, un binomio. Se suelen llamar con la letra z, casi siempre, z1, z2, z igual. Tenemos z igual a más b por i, a es la parte real, ¿sí? Si a vale 0, se supone que esto se cancela, el número me queda puramente imaginario. Si tenemos b por i es la parte imaginaria, si b vale 0, el número queda real. ¿Sí? En este caso, a sería real. Bien, representación gráfica. Es muy sencillo. Si vos te acordás, siempre representamos en el diagrama cartesiano de Descartes, ¿sí? Tenemos el eje X y el eje Y. X es el eje horizontal y es vertical, abscisas y ordenadas. Bien. El eje real va a corresponder con el valor que tengamos de A, ¿sí? Acuérdense, parte real. Y el eje imaginario con el valor que tengamos de B. Fíjate que podemos llegar a tener, por ejemplo, en este caso, el vector 3 es solamente real, o sea, sería 3 más 0 por i, o 3. En este caso, 6 más 2 por i, fíjate que son 6 valores en la parte real, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 en la imaginaria, ¿sí? Fíjate que se representaría como un vector desde el origen de coordenadas 0, 0 hasta el punto determinado, ¿sí? Fíjate que acá tenemos en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante distintos números imaginarios. Bien, el punto extremo de la flecha se llama fijo del número complejo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Estos números también se pueden oponer y conjugar. Fíjate que si vos tenés a más b por i, el opuesto cambia absolutamente todos los valores, de todos los valores.
menos A y menos I. En este caso cambiaría el signo del primero de la parte real y la imaginaria. Menos B por I. Si es conjugado, solamente cambiaría el signo central. Bien, o sea que si yo tendría la gráfica A más B por I positiva, estaría en el primer cuadrante porque tengo A positivo y B positivo. En el caso que tenga A positivo y B negativo, estaría en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y en este caso tengo negativizado, ambas, real e imaginaria, estarían en el tercer cuadrante, ¿sí? Bien. Bien, operaciones con números complejos. Como siempre, las operaciones son suma y resta, multiplicación, división, potencia y radicación. Acuérdense, y a cuadrados menos 1, o sea, sabiendo esto, ya tenemos bastante ventaja para resolver los ejercicios que siguen, ¿sí? Si tengo suma, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tengo que respetar, sumar, agrupar, sumando término real, término imaginario, ¿sí? Lo mismo pasaría con la resta, ¿sí? Siempre, obviamente, acordándonos que tenemos que ir restando, ¿sí? A menos C y B menos D. Si multiplico es lo mismo que si hiciéramos propiedad distributiva, ¿sí? O sea, A por C más A por DI, B por I por C, B por I por DI. Bien, buenísimo. Fíjense que si tenemos divisiones, ¿sí? Lo que se hace es como muy similar al paso de racionalización, ¿sí? Se multiplica y divide por su conjugado, ¿sí? Arriba nos queda una propiedad distributiva, ¿sí? Y abajo lo que nos va a quedar es un quinto caso de factoreo, ¿sí? Que es diferencia del cuadrado. Ese cuadrado menos D cuadrado por I. Acuérdense que, si bien digo, te va a quedar C cuadrado menos D por I al cuadrado. Me perdí en la explicación, pero ahora vuelvo. I cuadrado, acuérdense, cuando te quede en este caso, I cuadrado es menos 1, ¿sí? O sea, porque si no tendrías más ecuaciones que incógnitas, entonces ya directamente, al menos, ahí al cuadrado va a ser menos 1, ya directamente el denominador, ¿sí? No te va a quedar, digamos, no lo vas a tener que racionalizar de esa manera, ¿sí? Acordate ese valor que se transforma en un valor, en este caso, entero. Bien, de la forma polar, ¿sí? Esto me lo piden también un montón y lo he visto en un montón de prácticos. La forma polar consta de dos pasos en realidad. Primero se pide sacar la constante R, que es el conjugado de Z, es el módulo, no el conjugado, el módulo de Z. ¿Qué pasa? El módulo está para positivizarlo, porque es una longitud, entonces no admite valores negativos. O sea que Z es la longitud del vector que lo representa y alfa es el argumento del número complejo, ¿sí? Es el ángulo que forma con el eje real, ¿sí? Acuérdense, expresado en el primer cuadrante. Eje real imaginario R, ¿sí? Y el ángulo. Aquí tienen la forma gráfica como sería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es súper importante en este punto. Siempre trabajamos, si tenemos de la forma binómica, paso a la forma polar, sabemos que Z es de la forma A más B por I. Entonces, ¿cómo calculamos R? Que sería el radio, si se quiere. Es el módulo de Z, que es A cuadrado más B cuadrado raíz, ¿sí? Bien, es la ecuación pitagórica. A cuadrado más B cuadrado raíz. El ángulo es el arco tangente de B sobre A. Bien. Ahora, si tenemos que hacer el paso inverso, pasar de la forma polar a la forma binómica, ¿sí? Sabemos que Z es de R de función del ángulo. ¿Cómo calculamos? Como si estuviéramos ortogonalizando R, ¿sí? Entonces, A sería R por coseno de alfa y B R por seno de alfa, ¿sí? Z sería R por coseno de alfa más I por seno de alfa, ¿sí? Ahí hay un error en cuanto a lo que estamos al apunte, ¿sí? Es coseno de alfa más I por seno de alfa. Y ahí tendríamos el parámetro Z. Bueno, espero les haya gustado, les haya servido. Si aún han quedado dudas, acuérdense abajo, tenemos un lugar para poder comunicarnos. Y nos vemos en un próximo tutorial. Espero tener tiempo para hacerles videos más seguidos.
Y bueno, les mando un beso y cuídense y estudien. Y nada, pónganse a practicar esto, que si van a estudiar carreras técnicas les va a servir bastante, se los puedo asegurar. Nos vemos, cuídense, un besito, chao, chao.